Bueno, listo, ahí seguimos. Entonces, como les mencionaba, esa A del área de radiación es el área de todo el objeto. Oigan, yo no sé cómo le van a hacer ustedes cuando regresen a las clases presenciales, donde no grabamos las clases. Van a tener que poner mucha atención y normalmente los profes no dejamos que nos graben. De hecho, no sé si lo saben, si ustedes graban a un profesor sin su consentimiento, los pueden demandar, aunque sea audio, aunque sean imágenes, una foto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y ahora que vienen las clases presenciales, van a sentir el ácido de verdad, porque, bueno, ya no van a tener acceso a las presentaciones, al cuaderno, a las fórmulas, a internet. Qué dicha que llevaron física ahorita en verano, porque créanme que en modalidad normal no es tan fácil. Em, mm, me avisan cuando ven la presentación. Ya, ¿verdad? Sí, ya, profe. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio. Que dice que el cuerpo tiene aproximadamente una superficie de 1 metro cuadrado. En realidad es un poquito menos, pero para hacer números un poco cerrados, digamos que nuestra superficie es más o menos de 1 metro cuadrado. Con una emisividad de 0,75, esto no tiene unidades. La temperatura ambiente es de 20 Celsius y la temperatura del cuerpo humano, digamos que es 37 Celsius. Primero hay que calcular la potencia neta irradiada por el cuerpo. Ya ven la pizarra. Sí, profe. Bueno, entonces la potencia, denme un segundito porque se desconfiguró. Bueno, vayan haciéndolo ustedes solitos mientras configuro un toquecito la pizarra. Esta pizarra yo la utilizo con un lapicero que funciona precisamente con magnetismo. Y a veces cuando se golpea, se desconfigura un poco. Vayan haciendo el ejercicio o intentándolo mientras yo configuro esta cosa otra vez.
Chicos, estoy instalando otra vez el driver, el controlador de la pizarra. Mientras tanto, ¿tienen alguna consulta o comentario? Profe, Ujú. yo una pregunta. Es que el asistente de la clase ha dicho que podíamos accesar la revisión del examen, pero en mediación sale restringido. Ok, entonces debo modificarlo yo. Gracias. Profe, otra consulta. No sé si todavía sabe, aún faltan unas semanas, si el próximo examen será presencial o no. No, vamos a mantenerlo así remoto igual. Ok, perfecto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, Ajá. en esa temperatura, digamos, en la fórmula está multiplicado por T a la 4 menos T a la 4E. La E significa Eso es. temperatura del entorno. Ah, ok. Y la temperatura, la otra temperatura es como la del cuerpo, digamos. Ok, voy. Em, Estamos hablando de esta fórmula, ¿verdad? Sí. Esta T es la temperatura del objeto en cuestión. En este caso puede ser el cuerpo para el ejercicio. Y la TE es la temperatura del entorno, o la que tiene el ambiente, temperatura del ambiente. Ambas elevado a la 4, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok. A ver si esta cosa ya... Sí, listo. Ya ven la pizarra, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces la potencia es la emisividad por sigma, por el área, por T a la 4 menos T del entorno a la 4. A ver, uno por uno. La emisividad. ¿De cuánto es la emisividad? 0,75. Bueno, muy bien. La constante de Stefan Boltzmann, ¿cuánto vale? 5,67 por 10 a la menos 18. A la menos 18. Menos 8, ¿no es, profe? Sí, a la menos 8, perdón, me equivoqué. Sí, sí, sí. Gracias. Sí, menos 18 me sonaba raro, muy pequeño. Watt metro cuadrado por Kelvin a la 4. Luego, el área. Es el área de todo el objeto. ¿Cuánto dijimos que era más o menos? Metro. ¿Cuánto? Metro cuadrado, ¿no? Ah, sí, un metro cuadrado. Como les digo, en realidad es un poquito menor, pero redondeemos a un metro cuadrado. Luego, la temperatura T es la temperatura de, en este caso, dice que la temperatura ambiente es de 20 y la temperatura del cuerpo es 37. Entonces serían 37 Celsius. Pero hay que pasarlo a Kelvin. Aquí sí es obligatorio usarlo en Kelvin. ¿Cuánto sería esto en Kelvin? 310. Sí, de una vez que es 37 más 273. Daría 310 Kelvin. Y la temperatura del entorno, ¿a qué temperatura está el entorno? 20 grados ¿Qué tipo de grados? Celsius. Sí, 20 Celsius más 273. O sea, 293 Kelvin. Y bueno, metamos eso en la fórmula. Entonces la potencia es sigma, bueno, emisividad 0,75
multiplicado por, ¿cuánto es la constante? Por 10 a la menos 8, por el área que era 1, por, ahora sí, ¿cuál era la temperatura? 310 menos 293. 310 a la 4, ¿verdad? Sí, Menos 293 a la 4. ¿Y cuánto da todo eso? 79 watts. 79 watts. ¿Ustedes han visto esos bombillos incandescentes que son como de 80 watts, 100 watts? Se calientan mucho. Un ser humano, entonces, en promedio emite más o menos 79 watts, casi 80 watts. Todos somos muy calientes, emitimos mucho calor. Por eso cuando hay muchos estudiantes en un aula muy pequeña, y se calienta fácil, ¿verdad? Si la habitación es pequeña y hay mucha gente, se calienta fácil también. Porque estamos emitiendo un montón de calor en forma de radiación. Y también en forma de conducción. Yo ahorita que estoy sentado en la silla, pues transmito en forma de conducción a la silla. Caliento a la silla por contacto directo. Pero también por radiación. Es un tipo de radiación, es un tipo de calor que siempre se está emitiendo, incluso en el vacío. Gracias a eso es que nos llega la energía del Sol. El Sol está súper lejos. Y entre el Sol y el planeta es prácticamente espacio vacío. La principal fuente de energía que nos llega a través del Sol es calor y en forma de radiación, precisamente. ¿Qué nos piden en la B? El- La energía total perdida en un día. ¿Cómo podría encontrar la energía que se pierde en un día? Con la fórmula de, bueno, E igual a potencia por tiempo. Sí, desde el examen pasado vimos que potencia siempre es la energía entre el tiempo. Y entonces simplemente si despejamos, tenemos que la energía es la potencia multiplicada por el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a utilizar? Un día, pero no hay que usarlo en días, hay que usarlo en segundos. ¿Cuántos segundos tiene un día? 86.400. Ajá, 86.400 segundos. Entonces sería la potencia, que es 79 por 86.400. ¿Y cuánto da eso? Es 6,83 por 10 a la 6 ¿Unidades? en joules. Sí, porque es energía. Esta sería la energía que perdería esa persona solo en forma de radiación. Como les digo, si toca algo, también perdería energía en forma de calor. Pero esto es solo en forma de radiación y solo por existir, solo por estar vivo, ¿verdad? Esto no está considerando que haga ejercicio u otro tipo de actividades físicas que involucren más pérdida de calor. Esto no está en la pregunta, pero ¿cuánto da esto si lo pasamos a calorías? Pasen eso a calorías. Usando que una caloría es más o menos 4,19 julios. Sería 1,6 por 10 a la 6
1,6 por 10 a la 6. ¿Qué? Calorías. Calorías. ¿A todos les da eso? Sí. Ok, y si lo pasamos a kilocalorías, bueno, es básicamente dividir eso entre 1000, ¿verdad? 1630. Quedaría 1,6 por 10 a la 3 kilocalorías. O sea, que son más o menos 1600 calorías con C mayúscula. Va por ahí el cálculo. Y 1630. Bueno, 1630. Ok. ¿Y cuántas calorías dijimos que debería comer el ser humano por día? O sea, tiene sentido. 2000. Sí, se supone que en un día un ser humano, sí, para estar bien, más o menos son 2000 kilocalorías. Y estas que estamos gastando en forma de calor son 1630 kilocalorías. O sea, vean el montón de energía que gastamos solo manteniéndonos calientitos, ¿verdad? Y emitiendo ese calor. Pero por dicha nos alcanza, porque aquí sobra bastante. Y todo lo que sobra, pues es para un montón de procesos fisiológicos y demás que hacemos durante el día. Entonces vean qué interesante. Esto es solo por radiación. Y hay otros montones de pérdidas de calor, ¿verdad? Que como les digo, esto no es parte del ejercicio, pero sí es interesante pensar en todas estas consecuencias. Y bueno, finalmente les hablé aquí un poquito acerca del ciclo del agua, el ciclo hidrológico, que involucra los tres tipos de transferencia de calor: radiación, convección y conducción internamente. Luego venía el tema de gas ideal. Este tema no se los voy a evaluar en el curso. Sepan que existen los gases, que se pueden cuantificar, se puede relacionar la presión con el volumen, el número de moles, la constante de gases y la temperatura, pero no se los voy a evaluar. Ok, no les voy a evaluar gas ideal. Y luego vienen las leyes de la termodinámica. La ley cero es muy importante, ¿verdad? Que habla acerca del equilibrio térmico. En resumen, lo que dice es que si los objetos están mucho tiempo en contacto, eventualmente van a tener la misma temperatura. De forma natural, los objetos llegan a alcanzar la misma temperatura. Equilibrio térmico. Luego, la primera ley, que es básicamente la conservación de la energía, dice que la energía no se crea y no se destruye, que solamente se transforma. Y la segunda ley habla de un montón de cosas. Es la ley más compleja de todas. Habla acerca de la entropía. La entropía es la S, y delta S significa el cambio de entropía. El cambio de entropía se puede cuantificar de esta manera: el calor entre la temperatura. Esta temperatura sí tiene que estar en Kelvin. Y esta segunda ley dice que hay energía que no está disponible para hacer trabajo. Lo que eso implica es que es imposible tener una máquina perfecta. Uno no puede convertir toda la energía térmica en trabajo útil. Pero en la práctica lo que esto significa es imposible tener una máquina perfecta. No pueden existir las máquinas perfectas. Todas las máquinas van a desperdiciar un poco de energía, aunque sea un poquito. No se puede tener una máquina 100% eficiente. Luego nos habla de la dirección de los procesos. Y dice que el calor solamente fluye de forma espontánea desde los más calientes hacia los más fríos. Ya lo sabemos. Pero a su vez eso se relaciona con la dirección del tiempo. El tiempo que conocemos nosotros de forma macroscópica siempre fluye desde el pasado hacia el futuro. Y parece raro decirlo, pero nunca, al menos hasta donde sabemos, nunca fluye del futuro hacia el pasado. Eso solo lo hemos visto en series como Dark, ¿verdad? O en películas. Pero entonces los procesos naturales siempre evolucionan hacia un estado de más entropía. La entropía de alguna manera también se relaciona con el orden y con el desorden, con la forma en que las cosas se pueden organizar. Y esto es la forma en la cual hemos definido la flecha del tiempo. El tiempo entonces va, según como lo conocemos, desde el pasado hacia el futuro, porque entre más pasa el tiempo, entre más nos vamos hacia el futuro, las configuraciones se ven un poco más desordenadas.
y por esa razón están relacionados. La entropía es súper compleja, de hecho no es solo eso exactamente, involucra más cosas, pero esas son como las más importantes para este curso. Y la tercera ley dice que es imposible alcanzar el cero absoluto. No se puede llegar a 0 Kelvin. Uno se puede acercar mucho, mucho a 0 Kelvin, a milésimas, a micras de Kelvin, pero no se puede llegar al cero absoluto. Porque en cero absoluto, las moléculas y los átomos no tendrían movimiento. Y no es cierto, siempre tienen algo de movimiento, aunque sea muy pequeño. Por eso no se puede llegar al cero absoluto, solamente se puede llegar muy cerca de 0 Kelvin. Bueno, obviamente este caballero del zodiaco es una clase de física aparte, ¿verdad? Él sí pudo, pero por supuesto que esto es ficción. Luego, el tema de máquina térmica tampoco se los voy a evaluar, aunque el concepto de eficiencia sí se los voy a evaluar. Repito, máquina térmica como tal y estas ecuaciones no se las voy a evaluar, pero lo de eficiencia sí. Si algo es 100% eficiente, significa que toda su energía la convierte en trabajo útil. Pero ya les dije, por ejemplo, que nada puede ser 100% eficiente. Siempre hay una parte de la energía que no se puede recuperar. Y esto de los sistemas biológicos como máquinas térmicas sí se los evalúo. Hemos pasado hablando de esto básicamente todo el curso, hablando de equilibrio térmico, equilibrio entre lo que comemos y lo que gastamos. Siempre la idea es estar equilibrados, que si comemos mucho, pues hay que quemar esas calorías de alguna manera, ¿verdad? Y al final, esto de hecho también se relaciona con la vida. Todos estos párrafos que están acá son parte de una novela gráfica que se llama Watchmen. Y también le hicieron una película, por cierto. Si les interesa, pues pueden buscar la peliculilla por ahí, es súper interesante. El azul, que siempre está al final de mis presentaciones, se debe al efecto Cherenkov, a la radiación de Cherenkov. Y se ve especialmente cuando hay ondas de choque por electrones que viajan muy rápido. En el agua los electrones pueden viajar todavía más rápido que la luz. La luz en el agua viaja un poco más despacio, pero los electrones tienen capacidad de ir más rápido. Y cuando eso sucede, se produce este azul tan bonito, es el azul más chiva del universo. Este mismo azul es el azul con el que pintaron al Doctor Manhattan, y él es precisamente de esta novela gráfica que les digo. Al menos vean la película, es muy buena, es muy interesante. Y toca un poco de todos estos temas. Como les he dicho, la vida es el fenómeno más impresionante que existe. Termodinámicamente hablando, la vida es compleja, porque nosotros los seres humanos siempre tenemos que estar comiéndonos algo para poder subsistir. De lo contrario, nos morimos. Básicamente siempre tratamos de ir en contra de la ley de la entropía. Tratamos de ganarle a la muerte de esta manera, aumentando nuestra energía interna, consumiendo energía para no dejarnos morir. Y la vida como tal es impresionante porque usted puede armar todas las moléculas de un cuerpo humano, puede sacar todas las moléculas de un laboratorio de química, y a pesar de que pueda conseguir todas las moléculas y hacer todos los tejidos y hacer todos los órganos por separado e intentar juntarlo, muy posiblemente eso no va a tener conciencia. Y la conciencia sí es el fenómeno más impresionante que existe. La vida como tal es súper impresionante, pero más que la vida es la conciencia. La capacidad de saber que uno está pensando, la capacidad de saber que uno está pensando que está pensando, y hablando de sí mismo y hablando de la conciencia. Lo cual la mayoría de gente le llama alma. Yo le llamo conciencia. Entonces todas estas cosas siempre están súper relacionadas. Y a pesar de que somos sistemas improbables, ¿y por qué se dice que somos sistemas improbables? Porque, a ver, un cálculo muy rápido, así, súper por encima. Pongámonos serios, yo sé que es difícil, pero pongámonos serios un toquecillo. ¿Ustedes saben más o menos cuántos espermatozoides se liberan en una eyaculación? A ver, ¿qué dice Wikipedia? O alguna página seria de internet. Siguen ahí, por cierto. Sí, profe. A veces siento Aquí está. que estoy hablando solito. A ver, ¿cuántos espermatozoides más o menos en promedio puede haber en una eyaculación? O al menos un rango. Dice que más o menos 100 millones. 100 millones. De 15 a 200 millones. De 15 a 200 Por mililitro, sí, profe. por mililitro. Y
Y bueno, algunas tienen muchos mililitros, ¿verdad? Yo sé que es un tema difícil de hablarlo seriamente, pero necesito que lo hablemos seriamente. Si existiera una cantidad de 100 millones de espermatozoides por eyaculación, o sea, de verdad, no sé si lo han pensado, pero ustedes eran lo mejorcito que sacaron sus papás. Cada uno de ustedes y yo, por ejemplo, soy lo mejorcito que salió de mis papás. Imagínense lo peor, de verdad. Somos como lo mejorcito. Somos una probabilidad de 1 que surgió entre 100 millones. ¿Cuánto es esta división? Cero coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. ¿Les da eso? Sí, profe. Sí, profe. O sea, la probabilidad de que estemos aquí es 0,00000000001. Esa es la probabilidad de que estemos vivos. Y esto solo considera el proceso de eyaculación, nada más. No el montón de condiciones adversas que hay en la vagina y en el planeta y en la sociedad, en las familias. Si consideramos todo eso, esta probabilidad baja todavía más. Nosotros hemos dicho que incluso, bueno, los físicos decimos que cuando algo es menor que 1000 veces la otra cosa, ya esto tiende a cero. Y esto no es ni siquiera menor que 1 entre 1000. 1 entre 1000 es 0,001. Y ya decimos que esto tiende a cero. Para efectos de cálculos, esto es insignificante. Imagínense 0,000000001. Esta es la probabilidad que tenemos de estar aquí. Y más, estamos aquí. ¿Y somos insignificantes? Bueno, curiosamente, matemáticamente sí somos insignificantes. De hecho, al universo le valemos madre. No le importamos. Hay gente que dice que el universo conspira a mi favor y todo lo demás. El universo no conspira para nosotros ni por nosotros. Lo único que conspira por y para nosotros son nuestras acciones, la causa y efecto, la tercera ley. Vean que para el universo y para las matemáticas nosotros tendemos a cero. Nada, un cero gigante. Esto es nulo prácticamente. Y es la probabilidad de que estemos acá. Y aquí estamos, mae, a pesar de eso. Y somos lo mejorcito que salió. Entonces, en realidad, la vida es un milagro, gente. ¿Cómo definimos un milagro? Yo no soy creyente, yo se los he dicho. O sea, no creo en Dios como cree la mayoría de los seres humanos. Para mí, un milagro es un evento prácticamente improbable y matemáticamente improbable que se vuelve probable o que se da. Todos nosotros, cada uno de nosotros somos un milagro. A veces se le llama también milagro termodinámico. Eventos prácticamente improbables que llegan a materializarse. Como todos y cada uno de nosotros. Pero estamos tan acostumbrados a ver vida, al menos en este planeta, que ya vemos la vida como algo normal. Vemos a estos 8.000 millones de personas como lo más normal del mundo. Más no, cada uno de nosotros de verdad es un milagro. Y como tal, pues hay que respetarlo, ¿verdad? La vida es el fenómeno más extraño, más extravagante y más improbable que existe en todo el universo. Porque hasta donde lo conocemos solo existe en este planeta, nada más. A pesar de los miles de millones de millones de millones de millones de millones de millones de planetas que puede haber, por el momento sabemos que solamente está aquí. Y no solo está aquí, sino que tiene seres pensantes y seres que pueden pensar acerca de sí mismos. Entonces, es un tema complejísimo, de verdad. Y me encantaría meterme a bioética, pero no hay chance para eso. Además, es un curso de física. Pero tal vez algún día en temas más avanzados los llegue a ver por ahí. Bueno, no sé si hay consultas, comentarios. Bueno, si no hay nada que decir, vamos a quedar acá. Apenas estén las grabaciones. Profe,
Sí. Disculpe, buenas noches. Hola, hola. Yo es que tenía como una consulta, pero sería como de los ejercicios pasados de los recomendados. Es que hay tres que en serio no logré hacer. Ok, ¿cuáles son? Al menos para hacer uno. Ok. De hecho, bueno, ya voy a mandarlo por el grupo. Ok, ya me fijo. Profe, para aprovechar rápidamente, yo tenía dudas con este ejercicio de la eficiencia de una máquina térmica. Es que no me está dando resultado, no sé si es que lo estoy poniendo mal los datos o si no sé cómo sacarlo. Sí, bueno, ya le mencioné que este tema no se los voy a evaluar. O sea, la parte de los cálculos de máquina térmica no se los voy a evaluar. Lo único que les voy a evaluar es que entiendan el concepto de eficiencia, solamente. Ah, ok, genial, entendí que era que iba a evaluar el cálculo de eficiencia. No, 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 solamente el concepto. Ok, gracias. Con gusto. Profe, ahí ya lo envié. No sé si ya le llegó. Ya me fijo. Bueno, piden el caudal. Recuerde que el caudal es la cantidad de fluido por unidad de tiempo. El caudal, recuerde que se debe mantener constante. No le voy a hacer el ejercicio, pero la voy a guiar, ¿verdad? Profe, es que lo que me confunde ahí es como lo que se bifurcan dos tuberías, porque ahí logré sacar todo, pero no me está dando exacto por, porque no sé cómo formular eso de las dos tuberías. Bueno, el caudal del inicio debe ser igual que el caudal del final. Y el caudal del final está compuesto por un caudal, digamos, 1 más un caudal 2. Estos dos sumados tienen que dar este inicial. O sea, no hay agua que se pueda perder. Si estas dos tuberías tienen la misma área, si el área 1 es igual que el área 2, entonces la velocidad 1 debe ser igual que la velocidad 2. Y entonces los dos caudales serían iguales. Pero eso sí, las áreas son iguales. Si las tuberías son exactamente iguales, sus caudales van a ser iguales. Ok, profe, voy a intentarlo así entonces. Gracias. Con gusto. Cualquier cosita ahí lo seguimos viendo. ¿Algún otro? Ya los otros dos son los que le envié por el grupo, que de hecho había dicho que esta clase los iba a hacer, pero no sé si. ¿Cuáles eran? Al inicio y seguro. Eh, Creo que no era ese, eran otros dos. Reenvíelo, por favor. Ok.
Ok, voy a hacer el primero que mandó, que fue el de la pelota de madera. Chicos, ¿todos saben cuál es el ejercicio? Bueno, la compañera lo acaba de mandar ahí al grupo. Es el 55. Dice, una pelota de madera flota en agua dulce, teniendo exactamente la mitad de su volumen por encima del agua. ¿Cuál es la densidad de la madera? Ese ejercicio es muy algebraico porque casi no tiene datos. ¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok, la pelota es como una esfera, ¿verdad? Por eso es una pelota. Y está flotando. El ejercicio dice que flota exactamente la mitad. Entonces, de aquí sale un dato interesante. El volumen de esta pelota de madera se relaciona con el volumen sumergido. De hecho, ¿cuál es el volumen sumergido? ¿Cuánto sería? Vean que el volumen sumergido es todo lo que está por debajo. ¿Cuánto volumen está sumergido? La La mitad. mitad. La mitad. Entonces, el volumen sumergido es la mitad del volumen total de la madera. M significa madera, la S significa sumergido. Aquí tenemos una relación importante. Ahora, si nosotros aplicamos las leyes de Newton, tenemos una fuerza para arriba, que es la de empuje, siempre para arriba, y una fuerza para abajo, que sería el peso. Al hacer la suma de fuerzas en Y, tiene que darnos 0, porque está flotando, está quieta. Entonces obtenemos que el empuje menos el peso debe ser igual a 0, por lo cual el empuje debería ser igual que el peso. ¿Ok? Ahora resulta que el empuje, ¿cómo encontrábamos el empuje? ¿Recuerdan? La fórmula del empuje. Es la densidad del fluido, la densidad del líquido, por la gravedad, por el volumen sumergido. ¿Y el peso? Bueno, el peso es la masa por G, la masa de la madera. Lo que nosotros andamos buscando desde un inicio, ¿recuerdan qué era? ¿Qué andamos buscando? Y la densidad de la madera. La densidad de la madera. Como la densidad es masa entre volumen, entonces de aquí puedo obtener que la masa de madera es igual a ¿qué? A la densidad de la madera por el volumen total. Esta V es el volumen total de esa madera. Aquí el volumen total yo le llamé VM, volumen de la madera. Entonces le voy a llamar aquí igual, volumen de la madera, volumen total de la madera, volumen total de la madera. Entonces, de esta ecuación que tenemos antes, digamos que es la ecuación 1, yo tengo densidad de líquido por gravedad por volumen sumergido. Voy a escribirle aquí otra vez. ¿Es igual a qué? La masa de madera por G. Vean que podemos cancelar las G de una vez. Y ahora obtengo que la densidad del líquido por el volumen sumergido debe ser igual que la masa de la madera. ¿Pero cuánto vale esta masa de la madera? Aquí la tengo. Densidad de la madera por volumen de la madera. Y andamos buscando la densidad de la madera. Entonces despejamos. Densidad del líquido por el volumen sumergido entre el volumen de la madera me da la densidad de la madera. Y estos datos ya los conocemos. ¿Cuánto es la densidad del líquido? 1000. 1000, ¿verdad? Porque es agua dulce. 1000 por el volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido? VS. Aquí lo tenemos. El volumen sumergido es la mitad del volumen de la madera. Entonces tengo la mitad del volumen de la madera. Y aquí abajo, pues, tengo
el volumen de la madera. Y esto es igual a la densidad de la madera. Bueno, el volumen de la madera se cancela con volumen de la madera. Yo tengo 500. Esto sería la densidad de la madera. ¿Tiene sentido? ¿O está mal? ¿Qué opinan? Estoy obteniendo que la densidad de la madera, a ver, ¿es menor o es mayor que la densidad del agua? ¿Es la mitad? La mitad es menos. Por lo cual tiene sentido que esté flotando, porque es menos denso que el agua. Y justo a su mitad. Entonces sí es un ejercicio un poquillo complicado matemáticamente, pero más que eso, lo importante es que manejen bien los conceptos. ¿Tienen alguna pregunta con esto? Bueno, vamos a dejar el otro ejercicio para después, para que lo piensen un poquito más. ¿Alguna otra consulta? Voy a fijarme en las que han mandado al chat. Bueno, han mandado varios, pero voy a ir un poco más arriba para ver los primeros. Salió ese de la esfera, bueno, de la pelota de madera. Ok, por ahí me habían preguntado por un neumático, pero bueno, como no les voy a evaluar el tema de gases, ese 41 no tienen que hacerlo, ¿de acuerdo? El 41 no. Y bueno, además de ese, el que mandaron fue el de la balsa que tiene 12 troncos. Creo que ese sí está en la presentación. Profe, vieras que yo también tengo dudas con ese ejercicio. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, sería... este de aquí. Son 12 troncos. Gente, una pregunta, ¿no es cierto que ya lo habíamos hecho? ¿O fue que solamente los iba guiando? Creo que comentó algo de acerca del área que había que sacar, pero creo que no lo hicimos. Bueno, vamos a hacerlo y con eso finalizamos. A ver, aquí nos dicen que tenemos 12 troncos. Los troncos, bueno, en realidad son como cilindros, ¿verdad? Hay un montón de troncos, son 12. Pero supongamos que tenemos los troncos vistos así, vistos de frente. Son 12. Estamos viendo los troncos de frente y entonces el nivel del agua está justo acá. Está justo por encima, apenas tapando todos los troncos, porque el ejercicio dice por ahí, justo cuando empiecen a mojarse sus pies. O sea que el nivel del agua está aquí, al raso. Sobre los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 troncos. Entonces, si nosotros calculamos todas las fuerzas que hay sobre la balsa, que la balsa está hecha de los 12 troncos, como siempre, tenemos para arriba la fuerza de empuje. Y para abajo, ¿qué tenemos? Tenemos el peso total.
¿Qué es el peso total? Bueno, el peso total sería el peso de todos los troncos más el peso de todas las personas. Y se supone que está quieto porque está flotando. Entonces, otra vez, si aplicamos la suma de fuerzas en Y, debería ser igual a 0 para que se quede quieto. Entonces, el empuje menos el peso de todos los troncos menos el peso de todas las personas debería ser igual a 0. Ahora, ¿cuál es la pregunta en sí? La pregunta es, ¿cuántas personas puede sostener la balsa en el río? ¿Cuántas personas? Eso significa que lo que nos están preguntando está aquí, en este término. ¿Por qué? Porque vean que esto es el peso de todas las personas. ¿Cómo puedo obtener el número de personas? Una forma de obtener el número de personas, ¿cuál sería? A nosotros en el ejercicio nos dieron, voy a regresar al ejercicio, nos dicen que una persona en promedio tiene 68 kilogramos, en promedio. Ahora, ¿cómo puedo encontrar el número de personas si yo conozco la masa promedio? Bueno, el número de personas sería la masa de todas las personas dividido entre la masa de una persona. ¿Y cuál es la masa de una persona? Hola. 68. 68. ¿Y sí? Entonces el número de personas es la masa de todas las personas, todas, entre los 68 kilogramos. Entonces vean, podemos encontrar el número de personas si tuviéramos la masa de todas las personas. ¿Y cómo podemos encontrar la masa de todas las personas? Con el peso de todas las personas. Entonces de aquí, si yo despejo, tengo que el empuje menos el peso de todos los troncos debe ser igual al peso de todas las personas. ¿Cuánto es el empuje? Bueno, siempre es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Menos el peso de todos los troncos. ¿Cuál es el peso de todos los troncos? Bueno, sería la masa de todos los troncos por la gravedad. Y esto debe ser igual al peso de todas las personas. ¿Pero qué es el peso de todas las personas? Es la masa de todas las personas por la gravedad. Vean que la gravedad aparece en todos los términos. Las puedo cancelar. Entonces, si yo tengo la densidad del líquido, que sí la tengo, porque es agua de río, por el volumen sumergido, menos la masa de todos los troncos, ya voy a obtener la masa de todas las personas. Y bueno, encontremos estos valores. La densidad del líquido es 1000. El volumen sumergido. Encontremos el volumen sumergido y por aparte la masa de los troncos, que también lo necesitamos. A ver, ¿cuál es el volumen sumergido? Sería básicamente el volumen de un tronco multiplicado por 12, porque son 12 troncos. Entonces sería 12 por el volumen de un tronco. Voy a colocar aquí un tronco. Si lo multiplico por 12, tengo todo el volumen sumergido, porque todos los 12 troncos están sumergidos, ¿verdad? Son 12 troncos sumergidos, pero encontremos el volumen de uno y lo multiplicamos por 12. ¿Cuál sería el volumen de un solo tronco? ¿Cómo lo encontramos? Es un cilindro. ¿Cómo encontramos el volumen de un cilindro? Es el área de la base, que la base es un círculo, multiplicado por su longitud. ¿Cuál sería entonces el volumen de un solo tronco? Tenemos el radio. Sería 45, bueno,
0.45 y entre 2 porque dan el diámetro. Ok. Entonces 0,45 de diámetro entre 2 al cuadrado. Con eso obtengo el radio, que es el diámetro entre 2. 0.45 metros. ¿Y el largo de los troncos cuánto es? 6,1 metros. ¿Cuánto da entonces el volumen de un tronco? $0,97. ¿Unidades? Metros cúbicos. ¿A todos les da eso? Lo verifican, porfa. Con números cerrados. Sí. A mí me da eso también. No hay Sí, tercera también. cifra. Sería 0. 0,970. Sí. Ok, entonces, ¿cuál sería el volumen de 12 troncos? Que sería el volumen de toda la balsa, ¿verdad? Bueno, sería esto por 12. ¿Cuánto es esto por 12? Como 11. 11,67. 64. Bueno, 11,6 metros cúbicos. Excelente. Esto que está aquí es el volumen de toda la balsa. 11,6 metros cúbicos. Andamos buscando eso, recuerden, porque lo necesitamos aquí en el volumen sumergido. ¿Cuál es el volumen sumergido? De toda la balsa. Todos los 12 troncos están sumergidos. Ya tenemos ese valor. Ahora, la masa de todos los troncos. ¿Cómo encuentro la masa de esos troncos? Nos dan la densidad, entonces utilizamos el volumen que acabamos de sacar para despejarlo. Claro, la masa de un tronco, entonces sería la densidad por el volumen de un tronco. La densidad es la densidad de la madera, porque todos están hechos de la misma madera, entonces es la misma densidad. ¿Cuánto es? Metamos aquí de una vez volumen de los 12 troncos, porque todos tienen la misma densidad. Densidad por volumen. ¿Cuál es la densidad de esos troncos? 600 kilogramos por metro cúbico. Excelente. Por el volumen de los 12 troncos, que es 11,6. 6.960. Y ya sí tenemos aquí, ya tendríamos la masa de todos los troncos, ¿verdad? Sí. Ya para hacerlo de una vez. Entonces la masa de todos los troncos, o sea, de toda la balsa, es de... ¿Cuánto? $6,984. O sea, 6,98 por 10 a la 3. ¿Les da eso? Sí, profe. A mí me da 6,96, pero no sé si, o sea, no sé por qué. Es por el 11,6. Si lo usa como 11,64, sí da lo que dijeron. Ah, ok. Ah, ok. Gracias. Bueno, entonces andamos buscando eso porque recuerden que tenemos que despejar la masa de todas las personas, que es esta ecuación. Entonces, la masa de todas las personas es seguir esa ecuación. La densidad del líquido por el volumen sumergido, que sería 1000. Por el volumen sumergido, ¿cuánto nos dio el volumen sumergido? Era el volumen de todos los troncos, 11,6. ¿Y qué más? Menos la masa de todos los troncos, que nos dio 698 por 10 a la 3. Esa sería la masa de todas las personas. ¿Cuánto da la masa de todas las personas?
A mí me dio 4.62 por 10 a la 3. ¿Qué les da eso? Lo verifican, porfa. Sí, a mí me dio lo mismo. A mí también. Bueno, y entonces ahora sí, ¿cómo encontramos el número de personas? Es un poco largo, ¿verdad? Era la masa de todas las personas entre la masa promedio. La masa de todas las personas es esto, 462 por 10 a la 3 kilogramos, entre la masa promedio que eran 68. ¿Y cuánto da eso? 68. Cerrado. Bueno, 67,9. 67,9. Sí. Bueno, más o menos 68. Perdón, personas. Esto ya no tiene unidades porque las unidades se cancelaron. Y lo digo porque no podemos tener fracciones de personas, a menos que le corten un pedazo y lo tiren ahí, ¿verdad? Es un poco largo, pero de esa misma manera se hacen, por ejemplo, el análisis de este otro que está aquí, y similar se hace este otro de la lancha. Este más fácil todavía. O sea, el más difícil de todos es ese que acabamos de hacer en realidad. Si entienden ese, pueden hacer cualquiera de todos estos otros que están aquí. Chicos, ¿alguna consulta con lo que hicimos ahorita? Bueno, vamos a quedar acá. Sigan haciendo los que quedan pendientes, que son pocos en realidad. Y apenas pueda les paso la grabación. Tengo que pasarles 2 grabaciones, ¿verdad? Porque antes se cortó. Cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, profe, gracias. Buenas Gracias. noches, profe, gracias. Luego. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Gracias, buenas noches, profe. Con gusto.